las manos. Y acá dice, gloriaos en su santo nombre. El solo hecho de poder mencionar a Cristo y decir de que hablamos con Él y que tenemos derecho a dirigirle la palabra, eso es un motivo de honra, de suma satisfacción, algo de lo cual deberíamos sentirnos la persona más importante del universo, con el solo hecho de poder dirigirle la palabra a Dios. Por eso dice, gloriaos en su santo nombre. Y esta frasecita es la que me palpitaba recién. Mientras ustedes cantaban al Señor con excelencia, dice, alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Alégrese el corazón de los que buscan a Dios. El mundo está llegando en este momento a los 8.000 millones de personas. La cantidad de habitantes que hay en el mundo, si es que no las hay ya. 8.000 millones de personas. Y de esa cantidad de personas, ¿cuántos tienen el derecho que nosotros tenemos? La bendición que nosotros tenemos de dirigirle la palabra a Dios, de hablar con Él, de poder alegrarnos en su presencia, de tener la certeza de que estamos ante la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestro corazón de que verdaderamente estamos ante la presencia de Dios. Mire qué maravilloso. Dice, alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Seguramente usted le busca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted le busca? Gloria a Dios, si no, no estaría aquí. Y buscarle, como ya en algunas oportunidades lo hemos compartido a esto, cuando se nos manda a buscar, se nos manda a insistir en la búsqueda hasta encontrar. No es solamente empecé a buscar, ya busqué a Dios, sino cuando dice buscan a Dios, se refiere a los que siguen buscando a Dios o a los que se mantienen en la búsqueda. Esto es algo continuo, no es algo de un momento, ni es algo pasajero o de alguna ocasión. Buscar a Dios es una acción continua. Mientras estemos en la tierra, debemos buscar a Dios permanentemente, en todo tiempo. Y no solamente a través de la oración, no solamente en la iglesia, buscar a Dios en todo momento. Por ejemplo, el salmista David solía decir, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es lo que veía el rey David? Dice, cuando veo los cielos, dice, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo buscaba, por supuesto, David. ¿Quién más oraba? ¿Quién más que él alababa? Pero no se terminaba allí su búsqueda. Al mirar la creación, al mirar lo que Dios hizo, al mirar la obra de Dios en todas las cosas y encontrar la presencia del Señor en todas las cosas, ahí estaba la alegría de ese varón y ahí está la alegría de aquellos que verdaderamente buscan a Dios. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, estamos muy calladitos hoy. Dice, alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Y el versículo 4 dice, buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. Buscad siempre su rostro. Alabado sea Dios. Una pequeña introducción.
como para que usted lo tenga, para que medite en esto y para que al andar caminando, cuando salga de aquí, vea el cielo, si está hay estrellas, si no hay estrellas, están las nubes, si llueve, si hay sol, si hace frío, si hace calor, siempre hay algo para glorificar a Dios, porque la creación da testimonio del Creador. La obra de arte habla del artista. Y lo que nosotros vemos habla de nuestro Padre, de la grandeza de nuestro Dios. Y aquellos que son de Él se recrean y se gozan viendo la obra que Él ha hecho y la obra que Él continúa haciendo. Jesús dijo en una oportunidad: mi Padre trabaja, o sea, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Lo cual nos da a entender que Dios sigue trabajando. Si bien terminó la obra creativa o la obra de creación allá en el Edén, Él continúa trabajando. Y Jesús también sigue trabajando. ¿Qué es lo que hace Dios hasta la actualidad? ¿Qué hace Dios hoy? ¿Cuál es el trabajo de Dios? ¿Cuál es el trabajo de Jesús en la actualidad? Él lo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Qué maravilloso, ¿no? Sostener todo lo que Él creó. Dice que el universo funciona por Cristo. Cristo mantiene funcionando el universo. La ciencia habla de las leyes de gravitación universal, hablan de las leyes, pero esas leyes están sustentadas sobre el poder de Cristo. Él creó todas las cosas y dice el libro de Colosenses que Él mantiene todas las cosas funcionando. Bendito sea Dios. Y los que son de Él meditan en eso día a día. ¿Cómo hace el Señor? ¿De qué manera? Cosas maravillosas realmente que están expresadas en la bendita palabra del Señor y que van al corazón de aquellos que realmente buscan a Dios de corazón. Si no lo ha hecho hasta el día de hoy, pruebe, busque a Dios cada día, de día, de noche, trate de encontrarlo. ¿Se acuerda un viejo ejemplo que supimos dar, que está medio quemado el ejemplo, pero bueno, es clarito, ¿no? De aquella mamá que busca o que manda a los niños a la mañana temprano, ya que empiezan las clases ahora. ¿El lunes empiezan las clases o el otro lunes? El otro. Temprano lo manda, busca la media. Mamá, ¿dónde está la media? Mamá, ¿dónde está la remera? Mamá, ¿dónde está el...? No sé, se pierde todo, ¿vio? A la mañana se pierde todo. Y claro, por eso es que hay que preparar todas las cosas a la noche, no a la mañana temprano. ¿Cierto? A la mañana temprano siempre hay algún apuro, nos dormimos, no, hay que dejar la mochila todo listo el día anterior. Cosa de la mañana levantarse y salir con todo listo. Pero bueno, hay quienes dejan las cosas para último momento. Y en eso del último momento se pierden cosas. Y en el último momento nos acordamos de algo que se perdió, ¿no? Y en mi casa, por ejemplo, después de 6 niños, sabemos lo que es renegar con las cosas que se pierden. A la mañana temprano para salir al trabajo, para salir a la escuela, para salir a las distintas obligaciones. Y cuando el nene se enoja o los nenes se enojan: mamá, la media, mamá, la remera, mamá, búscala, ahí está, yo te la dejé. No está, mamá, ya la busqué, pero yo te la dejé. Búscala, pero ya la busqué. La buscó, pero cuando la mamá dice búscala, no dice que la buscaras nomás de primera intención. Se refiere búscala hasta encontrarla. Eso quiere decir la mamá, ¿no es cierto? Búscala hasta encontrarla porque ahí está. Yo te la dejé. Tenés que encontrarla. Pero el nene dice: ya la busqué. ¿Cuál es la búsqueda que hizo el nene? Una miradita así nomás y ya está, ya renunció a la búsqueda. Ese es el ejemplo. ¿Que nos lleva a dónde? A la búsqueda que muchas veces los cristianos hacen de las cosas de Dios. Una miradita así nomás rápida, mientras estamos en la iglesia, levantamos las manos, se nos cae una lagrimita, sentimos la presencia de Dios y nos vamos, ya busqué a Dios. No, eso es
una milésima parte. Buscar a Dios es todos los días. Buscar a Dios es a toda hora. Buscar a Dios es en todo lugar. ¿Y hasta cuándo tenemos que buscar a Dios? Y tenés que buscarlo hasta encontrarlo. Hasta que puedas sentir, hasta que puedas recibir revelación, hasta que puedas recibir el milagro, hasta que puedas encontrar lo que estás necesitando. La búsqueda de Dios es algo continuo, es algo permanente. Bendito sea Dios. Por eso dice, buscad a Dios y su poder. Invoca siempre su nombre. No se canse de buscar, porque en alguna parte está su bendición. Si usted se cansa de buscar, probablemente estaba ahí, a un pasito, y se cansó antes y perdió la bendición, porque se cansó antes de llegar. Faltaba el último paso nomás, y se cansó, bajó los brazos y se quedó sin bendición. Dice, buscad a Dios y su poder, buscad siempre su rostro. ¿Usted dice amén? Bendito sea Dios. Listo. Dije que no íbamos a comentar tanto el Salmo, era una pequeña introducción nomás. Días atrás, el Señor nos permitió compartir la palabra ahí, en el lugar santo, y nos lleva ahora a hablar de Saulo de Tarso. Quiero recordar solamente una frase de lo compartido. Después de que tuvo la experiencia en el camino a Damasco, a la ciudad de Damasco, donde se le apareció el mismo Señor Jesucristo, por eso creemos que Saulo es el sucesor de Judas, se le apareció en el camino a Damasco y dice que en ese momento, claro, cayó de su caballo, quedó traumatizado y quedó ciego por el resplandor, o sea, de la presencia del Señor. Dice que el resplandor era más fuerte que el sol, porque era el mediodía que iban, y dice que aunque era el mediodía, los rodeó un resplandor mayor que la propia luz del sol. Imagínense si habrá sido fuerte. Quedó ciego, fue llevado hasta la ciudad donde él quería llegar, y ahí estuvo orando y ayunando 3 días, buscando a Dios, buscando a Dios. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, él creía estar en lo correcto al perseguir a los cristianos, porque él estaba defendiendo la fe de sus padres. Pero se encontró con el mismo Dios y le dijo, no, estás errado, vas mal, es a mí a quien estás persiguiendo. Tuvo el encuentro con el Señor y claro, él después de eso tuvo una crisis ahí de identidad. Es decir, yo creía que estaba haciendo las cosas bien, pero no estaba tan bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? Y entró en un periodo de oración y de búsqueda del Señor para encontrar guía de Dios, para saber qué hacer con su vida de ahí en más. Y esto es lo que a mí me causa mucho gozo, porque mientras él estaba ciego, orando y ayunando, el Señor estaba hablando con un siervo de él en otro lado, llamado Ananías, y a ese siervo le estaba diciendo el Señor, quiero que vayas, que busques. Le dio la ubicación, vio como hoy en día mandan la ubicación por el, ¿cómo se llama? Por el Google Map. Bueno, el Señor le dio la ubicación al siervo Ananías y le dijo, ve a la calle que se llama derecha, en la casa tal, en la puerta tal, en la familia tal, en tal lugar, porque allí está Saulo orando. Quiero que vayas, le pongas las manos, lo unjas para que reciba la vista, porque tengo mucho que hacer a través de él. Ananías no quiso, sabía quién era Saulo. No vamos a entrar en detalle porque eso ya usted lo escuchó. Hay una sola frase que quiero rescatar de todo esto, que me sigue por ahí, no sé si a usted le pasa, pero hay
cuando estamos en las cosas de Dios, hay palabras, hay frases, hay pensamientos que son, ¿cómo se dice? Recurrentes. O sea, que vienen una y otra vez, vienen una y otra vez, vienen. Y dice, Señor, ¿qué querés con esto, Padre? Y estaba en estos días, me volví a esto de Saulo, y dice simplemente una frase, el versículo 11 de Hechos 9, levántate, le dijo el Señor a Ananías, y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Hasta ahí todo bien. Lo que viene ahora es lo que ve. Porque he aquí, él ora. Porque he aquí, él ora. Y eso es lo que me tiene mal. Más no mal, sino me tiene dando vueltas ahí. Porque he aquí, él ora. Porque he aquí, él ora. ¿Y cómo? Qué cuidado que tiene Dios de las personas que oran. Porque muchos oran, pero no todos oran. Parece raro decirlo así, ¿no? Muchos oran, pero no todos oran a la forma que Dios espera que oren. Hay oraciones que sí y hay oraciones que no. Hay oraciones que mueven a Dios a actuar y hay oraciones que son rezos. Rezos, repetición de palabras. Muy bien por hacerlo. No está mal, no es pecado. Pero repiten palabras, repiten palabras que tienen su fe, que pueden llegar a alguna parte. Tal vez sí, tal vez no. Pero no es la oración que mueve la mano de Dios. Saulo estuvo 3 días y 3 noches orando. Pero oraba a la manera de Dios. Oraba a la manera que Dios esperaba que orara. Había ciertas condiciones, había ciertas características en esa oración que movieron a Dios a actuar a su favor. Alabado sea Dios. Porque he aquí, él ora, le dijo a Ananías. ¿No le produce nada esto? Bendito sea Dios. ¿Será que era para mí nomás? Son tiempos en los que hay que orar, pero orar a la manera de Dios. Oraciones frías, oraciones por compromiso, oraciones superficiales, oraciones por religiosidad, oraciones por necesidad, por costumbre, no llegan. Dios le mira, le agrada, por supuesto, pero te hace esperar hasta que llegues al nivel de la oración que Él espera. La oración de Saulo. He aquí, Él ora. Alabado sea Dios. ¿Qué tendremos que hacer para llegar a ese nivel? Buscadme, dice el Señor. Buscadme. Buscar como el oro. Buscar como a la plata. Buscar como algo precioso. Ese es el nivel de oración. ¿Con qué intensidad? ¿Con qué ganas? ¿Con qué entusiasmo entramos a orar? Eso es lo que le interesa a Dios, más que las palabras que hay en el corazón. Por eso dice, alegre es el corazón, decía el Salmo, de los que buscan a Dios. Sé que estamos en una reunión de jóvenes y muchas veces se le habla a los jóvenes de conducta, de santidad, de compromiso con las cosas de Dios. Y el joven cristiano dice, sí, amén, pero sale a la puerta y se presenta la tentación. Y el sí, amén que dijo en la iglesia es puesto realmente en un serio compromiso.
¿Mm? Donde dice la Biblia, dice la palabra de Dios, es mejor que no prometas antes de que prometas y no cumplas. ¿Mm? Bendito sea Dios. ¿Cómo lograr entonces de que esa palabra empeñada ante la presencia de Dios, ese sí dado ante la presencia de Dios, pueda mantenerse firme frente a la tentación que se presente? ¿Cuál sea el tipo de tentación? Hay de todo tipo. Me sorprendió el otro día, hablando con un jovencito cristiano, nunca se me había ocurrido de que este joven pudiera tener la tentación por ese lado. Siempre uno piensa que, bueno, una chica, un baile, una bebida alcohólica. No, estaba siendo tentado por el tema del casino. Quería ir al casino. Jovencito que uno dice, ¿con qué va a ir al casino? No tenés un cospel partido por la mitad. Pero quería ir al casino. Pero no lo decía como una idea loca, así, es como que tenía necesidad, es como que ya estaba a punto, el primer peso que le cayera en el bolsillo se iba. Y tuvimos que sentarnos un rato largo a hablar, ¿no? Y explicarle qué piensa Dios de esas cosas, que no es agradable ante los ojos del Señor, ¿no? Porque no vivimos de suerte. La suerte es es idolatría. La suerte es idolatría. Por eso también está mal decir que tenga suerte, ¿cierto? Porque la suerte es del mundo. El cristiano no vive de la suerte. El cristiano vive de la bendición de Dios. Y explicarle a él por qué eso no es agradable ante los ojos del Señor, más allá de los vicios que puedan venir a futuro y todo esto. Las palabras fueron dadas, el consejo estuvo dado, pero ¿cómo lograr que eso se materialice? Hubo que, por supuesto, inculcarle o enseñarle el tema de la oración. La oración efectiva, la oración que te lleva a Dios, la oración que te hace realmente derramar tu alma ante la presencia de Dios y recibir la convicción de pecado. Recibir la convicción que te da el Espíritu Santo cuando algo es agradable ante los ojos de Dios y cuando algo no es agradable ante los ojos de Dios. La convicción que te da el Espíritu Santo. Eso se logra solamente a través de la búsqueda de Dios. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Conocen la voz del pastor las ovejas y lo siguen. Las ovejas somos nosotros, el pastor es el Señor. Y para poder seguirle necesitamos conocer su voz. Hay que ser ovejas del corral del Señor para poder entender su voz y para poder obedecer. Aquella persona que no ora en el nivel que Dios espera o que Dios demanda, no discierne bien la voz. Las voces son parecidas. Por eso cae en la tentación. Por eso no logra mantenerse fiel. Porque no ha logrado todavía identificar la voz del que le ama, la voz del que le cuida, la voz del que le quiere bien, la voz de su pastor, la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Bendito sea Dios. Les dejo ahí también para que lo estudien. El tema de Saulo. Le dicen a Ananías, ve porque él ora. Piénsenla, mediten en esto. ¿Estaré orando al nivel que Dios? ¿Será por ese motivo que estoy encontrando las bendiciones que anhelo? ¿O será por ese motivo que no estoy encontrando todavía las bendiciones que anhelo? ¿No estaré orando en ese nivel de oración o en ese tipo de oración que Dios espera? He aquí, él ora, dijo el Señor, y se lo dijo el Señor a otro, acerca de un alma nuevita que recién acababa de nacer en el camino del Señor. Para que lo vaya meditando. No era para quedarnos ahí. La palabra de hoy que traía para compartirles está en otro lado. Ya llevamos 2 deberes para la casa, ¿no es cierto? Hoy les voy a compartir otra. Si quieren buscar, han traído su Biblia en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, vamos a ver allí en el capítulo 5 un pasaje maravilloso.
capítulo 5 de Segunda de Corintios. No vamos a leer todo, por supuesto, simplemente 2 o 3 capítulos. No, 2 o 3 versículos. Les voy a hacer primero la introducción, pero después nos vamos a detener en uno, ¿no? En un versículo. ¿Estamos listos? ¿Cuántos han traído Biblia? A ver. Quiero ver el que levante las Biblias. A ver, quiero ver. A ver, por acá. Muy bien, muy bien, muy bien. 3. Por acá. Las cuento, a ver, una. ¿Vale electrónica o no vale? Sí, vale. ¿Vale? 2, 3, 4, 5. Bueno, acá está bueno, ¿eh? 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, hay como 15 por acá. Muy bien, muy bien. Por acá, a ver, Biblias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Más o menos, está bien. Por la cantidad de gente está. A ver, por acá. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni electrónica siquiera. Ahí en el celular, una aplicación que Biblia hoy, no, nada. Bueno, ¿qué hacemos? Bien por los que le trajeron. Por acá, a ver. Biblias. Oh, está lindo acá, mire. Un montón. Bien este grupo. Por acá. Bueno, muy bien, listo. No voy a decir lo que iba a decir entonces. Gloria a Dios, está bien. Es un pueblo que ama al Señor, que ama su palabra, y el soldado está ahí con su espada en la mano. Salvo algunos soldados que están desarmados. Y esos que andan en auto, la podrían poner en la guantera, ¿cierto? Pues ya, si venía en colectivo, con los chicos, bueno, tienen la excusa de decir, oh, la Biblia me pesa. Anda en el autito, anda en la motito, anda. ¿Dónde está la Biblia? El celular lo tiene seguro. Los chicles los tiene seguro. Capaz que otra cosa. ¿Y la Biblia? Por ahí te quiere hablar el Señor en un momento dado, ¿cierto? ¿Y dónde va a buscar? Tiene que estar la Biblia, tiene que estar la palabra de Dios. Hay Biblias económicas. ¿Cuánto vale una Biblia? ¿Cuánto vale una Biblia económica? ¿Cuánto? ¿Hay de 5? ¿A dónde? 9 vale. Mire. Haga una colecta, haga algo, venda pastelito, venda algo. Junte 9 mil pesos, 10 mil pesos para una Biblia. No hace falta que tenga tapas de oro y de, ¿cómo se llama? O sea, letras de oro, canto de cuero. No. Lo que importa es el contenido. ¿Ah? Un hijo de Dios tiene que tener Biblia, tiene que tener una Biblia, tiene que leerla, tiene que oler el papel, la tinta. Aceptamos la electrónica, pero digamos, es mejor papel, Biblia, papel, que usted pueda marcar, que usted pueda subrayar, que usted pueda buscar en otro lado y comparar, que pueda trabajar con la Biblia y cada día un rato largo, una horita, ¿no es cierto? Que usted pueda comparar este versículo con este versículo, que pueda orar a Dios, buscar la guía y por ahí hasta como hacen algunos meter el dedito a ver qué me dice el Señor. Con el celular no lo puede hacer a eso, ¿no es cierto? Bueno, tenga Biblia y llévela con usted. ¿Qué pasó? Y llévela con usted a donde vaya. Porque incluso es una forma de predicar también. Alguien que necesita de Dios y ve a alguien con una Biblia, algún comentario le va a hacer. Y eso va a ser un motivo para hablarle de Dios. Bueno, segunda de Corintios capítulo 5, dice el versículo 11. Dice así: conociendo pues el temor del Señor. ¿Quieren que les lea todo de corrido o vos le voy compartiendo así frase por frase? ¿Qué prefiere?
Frase por frase. Vamos compartiendo frase por frase. Mire, esta primera frase ya me da para media hora más o menos. Alabado sea Dios. Porque el apóstol que escribió esta palabra da por hecho de que las personas a quien va dirigida esta palabra ya conocen el temor del Señor. Por eso dice, conociendo pues el temor del Señor, o sea, él da por hecho que los destinatarios de este mensaje ya conocen el temor del Señor. Ahora, si en esta noche vamos a compartir esta palabra, yo tendría que preguntar, los corintios, según Pablo, conocían el temor del Señor. Los cordobeses de Medea, de la reunión de jóvenes, ¿conocen el temor del Señor? 3 lo conocen el temor del Señor. Los cordobeses, ¿conocen el temor del Señor? 4 más por acá. 2 más acá. ¿Sí? Está enojado el micrófono hoy. ¿Soy yo el que no me tengo que mover? Bueno. ¿Conocen el temor del Señor? ¿Conocemos el temor de Dios? ¿Y conocemos lo que significa el temor de Dios? Hablar de temor no es hablar de miedo. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Dios no quiere que le tengamos miedo. Hablar del temor del Señor habla de reverencia, suma reverencia. Por ejemplo, no sé si vio alguna película usted de los japoneses, cuando todavía estaba el emperador. ¿Cómo se llama el último emperador japonés? Un poquito de historia a los jóvenes. A ver. ¿Cómo se llamaba el último emperador japonés en la Segunda Guerra Mundial? Jóvenes, ¿reprobaron historia? ¿Vieron la película El último samurái? ¿Tampoco? Estaba el emperador japonés ahí y vio tanto los japoneses como los extranjeros tenían que tener su cabeza por debajo de la altura de la cabeza del emperador. Si el emperador se sentaba, todos se bajaban un poquito más. Nunca su cabeza tenía que estar por encima de la de él. Y nunca mirarle de frente. Siempre con la vista hacia abajo. Extrema reverencia. Las costumbres de esta tierra, por supuesto. Pero tomo una costumbre de esta tierra para compararla con nuestras costumbres actuales. Nosotros tenemos algo mucho más grande que a un emperador de esta tierra. Tenemos al Creador, al Señor, al sustentador de todas las cosas. Y nos presentamos delante de Él ¿con qué actitud? ¿Con qué actitud nos presentamos delante del Señor? Muchas veces realmente parece como que careciéramos del temor de Dios. Somos atrevidos, somos irrespetuosos con el creador del universo, con el dueño de todas las cosas. Por eso dice el apóstol acá, conociendo pues el temor de Dios. Extrema reverencia, suma reverencia cuando estamos delante de Él. Tal vez por eso fue que la oración de Saulo fue tan importante para Dios, porque él sabía a quién le dirigía la palabra. ¿Usted sabe a quién le dirige la palabra cuando ora? Qué pregunta, ¿no? Dice lo siguiente: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. O sea, Dios sabe lo que somos. No hace falta disfrazar, esconder, explicar nada, porque Él nos conoce. A Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Versículo 12.
No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Esto habla de quien lleva la palabra, ¿no es cierto? Que por ahí, hoy en día es muy común ver en las redes sociales a los telepredicadores que hacen shows de la prédica, ¿cierto? Días atrás veía uno, por ejemplo, que tiraba la Biblia al suelo ahí, y había un grupo de personas de aquel lado, y le decía: traten de pasar de la Biblia para este lado, van a ver que no van a poder, traten de pasar. Y los que estaban ahí, que estaban preparados ya por él, por supuesto, creo yo, no sé, no sé, pienso mal, llegaban hasta donde estaba la Biblia y se tiraban al suelo así, y pataleaban, y no podían pasar de la Biblia para acá. No sé si lo ha visto, ¿alguien lo vio eso en el YouTube? Ahí? Bueno, un show. De eso habla Pablo acá, de las apariencias. Y que el gloriarnos no debe ser en la apariencia, sino en el testimonio que da el Espíritu Santo a través de quien lleva la palabra. El testimonio del Espíritu, lo que el Espíritu Santo produce en la mente y en el corazón de la persona que lleva la palabra. La transformación, la renovación, el crecimiento espiritual, y que realmente quien te predica la palabra te lleve a Cristo, no al hombre. Bendito sea Dios. Eso es lo que dice el apóstol aquí. Dice: para que tengáis que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Versículo 13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Y el versículo 14 es el que les traía hoy, plato central, ¿eh? Para que usted ahí saque los cubiertos espirituales y coma este manjar de Dios, ¿eh? Versículo 14, 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Nos detenemos allí. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Alguien me podría definir la palabra constriñe? Bueno, aunque esto no es un aula, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿alguien tiene definición? Bueno, así aventure una definición. Constriñir. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constriñe? Si leemos la Biblia tenemos que entenderla, si no, ¿para qué la leemos? Le doy permiso para usar el celular. Busquen ahí la definición, a ver. La costumbre del aula en el colegio es que hay que darles permiso a los estudiantes para usar. Busquen la palabra constriñe. ¿Cómo? Obligar. Obligar. ¿Qué más? Constriñe. Compeler con fuerza a alguien para que haga y ejecute algo. Amén, gracias. Tremendo. Mire todas las cosas que hay contenidas en una sola palabra y que por ahí la pasamos por alto. Es decir, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué hace? No nos detenemos a entender qué nos está diciendo. Al ver el significado de la palabra, podemos entender a qué se refiere. Y aquí está la clave de todas las cosas.
¿Por qué? Porque dice, el amor de Cristo es quien nos obliga, el amor de Cristo es quien nos impulsa, el amor de Cristo es quien nos empuja para actuar, para hacer, para obrar. ¿Y a obrar en qué? Bueno, eso lo explica después todo lo que viene después. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer? Pero aquí estamos hablando del motor. ¿Qué es lo que mueve al cristiano? ¿O qué es lo que debiera mover al cristiano a actuar como un verdadero cristiano? ¿Qué es lo que debiera mover verdaderamente a un hijo de Dios a guardarse en santidad, a obedecer la palabra de Dios, a tener temor de Dios, a actuar, a servir a Dios? ¿Cuál debe ser el motor? ¿Cuál debe ser la motivación? ¿Cuál debe ser lo que lleva para adelante a un cristiano? Y esto es importante de definirlo porque aún muchos cristianos actúan por otros motivos. Algunos por simpatía, otros por obligación, otros por compromiso, otros por gusto, otros por vaya a saber qué motivo hacen cosas para Dios. Congregan, leen la Biblia, van a la iglesia, sirven. Pero este pasaje de la palabra de Dios nos da la pauta de cuál es el único motivo aceptado por Dios para hacer o para actuar. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. O sea, el amor de Cristo es quien nos obliga. El amor de Cristo es quien nos impulsa. El amor de Cristo es quien nos lleva. Es lo único aceptado por Dios. Lo único aceptable ante los ojos de Dios. Es la única manera a través de la cual podemos recibir recompensa o premio, ya sea por una vida de santidad o ya sea por un servicio que es agradable a Dios, cuando la motivación o cuando el motor de esa santidad o de ese servicio sea el sincero amor a Cristo. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. Alabado sea Dios. Pregúntese, y yo me pregunto también, ¿qué es lo que lo tiene a usted sentadito en esa silla? ¿Por qué está en esa silla usted hoy? Pregúntese. Yo me pregunto, ¿por qué estoy paradito acá adelante hoy? Preguntémonos, cada uno de nosotros, ¿cuál es el motivo por el cual estoy aquí en este momento? Seamos sinceros, sincero consigo mismo. Lo peor que puede haber es mentirse a uno mismo, ¿no es cierto? Ser sincero para poder ser libre. Si no nos sinceramos, no vamos a ser libres nunca. ¿Qué es lo que me tiene? ¿Por qué estoy? Por un segundo lo pensamos. Si la respuesta es la que esperamos, gloria a Dios. Si es el amor a Cristo y el amor de Cristo, porque usted está enamorado, porque usted está enamorada del Señor, porque le ama verdaderamente y no puede vivir sin Cristo, porque agradarle a Él es su agrado, porque servirle a Dios es su gozo en la vida, porque estar en la casa del Señor es lo mejor que le puede pasar, porque sin Dios no puede vivir un instante. Si esas cosas son así, gloria a Dios. Hemos encontrado el rumbo, vamos bien encaminados y nuestra oración seguramente está siendo oída por el Señor. Ahora, si la motivación es otra, no, hoy vine, perdón, no digo que sea así, me permite que tome el ejemplo de los adoradores, por un segundo. Supongamos, el encargado de música hizo la grilla de los músicos, ¿no es cierto? Y te tocó hoy. Te tocó. Yo quería estar, ¿dónde? ¿Cierto? Quería estar, no sé, en la pileta, ¿no es cierto? En la pileta, ahí tomando una gaseosita, con una picadita, ahí, ¿no es cierto? En la reposerita, ahí, hermosa noche. Y me tocó estar acá cantando, adorando, tocando la guitarra. Para el pueblo, excelente. La administración de la música es necesario, ¿no es cierto? Pero, papá, ¿recibe el servicio? No digo que sea este el caso. Les pedí permiso para tomar un ejemplo ficticio. Seguramente es todo lo contrario. Adorar al Señor, como nuestros adoradores se pelean por adorar al Señor, en el buen sentido.
¿Cuándo voy a estar? ¿Cuándo voy a estar? Quiero adorar a Dios, porque si no adoro a Dios me seco, porque si no adoro a Dios me muero espiritualmente, porque si no adoro a Dios me falta el aire, porque permítame, pastor, déjeme que yo quiero estar. ¿Cuándo puedo estar? Ese es lo que ellos sienten, creo. Así como seguramente usted siente estar en la casa del Señor. Quiero estar, necesito estar, voy a ir, busco la manera, necesito llenarme de Dios, necesito buscar de Dios, necesito la gracia de Dios. Señor, no puedo vivir un minuto sin ti, no puedo estar fuera de tu gracia por un instante, Señor. El amor de Cristo nos impulsa, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos lleva, el amor de Cristo nos obliga. Bendito sea Dios. Eso es lo que sentía el apóstol y lo que sentían los apóstoles y lo que sentían los cristianos primitivos cuando de pronto, usted habrá leído a través de la historia, ellos daban su vida por Cristo. Y la daban literalmente. La daban literalmente cuando eran llevados a juicios, a cárceles y aún hasta la propia muerte, a través de su fe, por no negar su fe. Ellos estaban dispuestos, y no solamente que lo hacían de manera sistemática, o sea, de manera como lo hacen por ahí los suicidas de las religiones del mundo, sino que ellos lo hacían con alegría. Y dice que en algunas oportunidades los apóstoles, como por ejemplo Pedro y Juan, en una oportunidad que los capturaron, los encarcelaron y los azotaron varias veces, con azote, ¿no? ¿Alguna vez alguien recibió un azote? ¿Alguien recibió un azote alguna vez? Sí. Mi mamá tenía un azotito. Ella le decía el rebenque, no era un rebenque, era un latiguito cortito así, con un palito. Y cuando los nenes se portaban mal, ella siempre apuntaba acá, ¿no es cierto?, a la parte de las pantorrillas. Cortaba el aire, se sentía el latiguito, oh, por Dios. Y hay una varillita, y ahí los niños comprendían que eso no se debía hacer. Una sola vez nomás, ¿cierto? Listo. Eso ya pasó de moda porque, bueno, hoy en día no se puede hacer eso. Estoy contando una anécdota, algo que pasaba años atrás. Los apóstoles dice que fueron azotados con látigos. No una vez, no dos, no. Hasta 39 latigazos recibió Pablo en una oportunidad. 40 menos 1, ¿cuánto es? Bueno, recibí 40 menos 1. 39 latigazos recibió el apóstol, y dice que ellos, después de ser azotados y ser metidos en el calabozo y estar ahí sangrando con el ardor y el dolor y la humillación y el hambre y el frío, porque cuando estás lastimado te da más frío, ¿no es cierto? Porque el frío entra porque la piel no tenés piel en esa parte. Y todo lo que eso traía, dice que ellos cantaban a Dios en el calabozo. Cantaban a Dios de tal manera que los otros presos les oían. Cantaban fuerte, porque los habían metido en el calabozo de más adentro, al del fondo. Y dice, y que ahí, estando azotados y golpeados y humillados por la causa de Cristo, no era por ser delincuentes, sino por la causa de Cristo, ellos alababan al Señor en alta voz, y los otros presos le oían. Alabado sea el Señor. Dígame si eso no es amor. Bueno, ahí intervino el Señor. Hubo un terremoto, usted conoce la historia, ¿verdad? Hubo un terremoto, se abrió las rejas y de pronto quedaron libres. Pero aún estando libres, los otros escaparon, los otros presos se querían escapar, pero ellos no se escaparon. Cuando el carcelero se quería suicidar, porque esa era la costumbre, que si se le escapaban los presos al carcelero se tenía que suicidar porque estaban bajo su responsabilidad. Cuando el carcelero se estaba por suicidar, hasta ese cuidado tuvo el siervo de Dios. No te hagas daño. No te hagas daño porque todos estamos aquí. El amor que perdona al ofensor. Al que le había castigado de los látigos,
No te hagas daño. Si alguien le da a usted un par de latigazos y ese otro se está por matar, ¿qué dice después? ¿Qué le dice? Mátate. No, ¿no es cierto? Usted actuaría como el apóstol Pablo, ¿cierto? No te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Y cuando este hombre vio que todos estaban teniendo las rejas abiertas, ninguno se había escapado, lo único que atinó a decir: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Qué grande, por Dios. Qué grande. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos obliga. Y dice que ellos, cuando salieron de la cárcel, cuando fueron liberados, así como estaban azotados, golpeados, humillados injustamente y todo lo demás, salieron gozosos. Gozosos. ¿Alguna vez se ha sentido gozoso? ¿Gozosa? ¿Eh? Gozoso. El gozo es más que la alegría, ¿no es cierto? La alegría es temporal, es motivada por una buena noticia. El gozo es algo profundo, es algo, una fuerza interior, una alegría desbordante. Dice, salieron gozosos. ¿Y cuál era el motivo de su gozo? El motivo de su gozo era que Dios les hubiera permitido padecer por él. Dios nos permitió padecer por Él. Fuimos azotados por Cristo. Fuimos encarcelados por predicar a Cristo. ¡Qué alegría que tenemos! El Señor nos ha hecho dignos de sufrir por Él. El Señor nos ha permitido participar en algo de los padecimientos de Cristo. Gracias, Señor, por este alto honor. Gracias, Señor, por esta bendición que nos da de poder sufrir por ti, Señor. Gracias, Señor. Y saltaban de alegría por el solo hecho de haber podido sufrir por Cristo. ¿Es amor o no es amor? Eso nos puede ilustrar, nos puede dar a entender por qué muchas veces nos pasan cosas, por qué vemos cosas, malas actitudes, malas acciones, cosas que no tendrían que ser. Está faltando la clave, está faltando el motorcito, está faltando lo más importante. Y el apóstol lo dice acá: el amor de Cristo nos constriñe. La única manera de permanecer fieles, la única manera de permanecer en santidad, la única manera de servir a Dios con excelencia, la única manera de que nuestras oraciones verdaderamente alcancen el trono de Dios, es que si todas esas cosas están motivadas por el sincero amor a Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. Seguramente alguien se estará preguntando: está muy lindo esto, pero ¿cómo puedo amar al Señor? ¿Cómo puedo amar a Cristo? Quiero amar, me gustaría amarlo así, me gustaría sentir eso, me gustaría... ¿Cómo amo al Señor? ¿Cómo se puede empezar a amar a alguien? Primer paso, conocer. ¿Cuántos enamorados hay acá? ¿Hay algún enamorado? Bien, muy bien. No de Cristo, sino me refiero... ¿Ah? Puede ser enamorado de sus hijos, ¿cierto? Enamorado de su compañero, su compañera de vida. Enamorado de, algunos están enamorados de su trabajo, enamorado de la cama. No te puedo soltar, ¿cierto? Enamorado de que siempre está, ¿cierto? ¿Cómo nos enamoramos del Señor? Conociéndolo. No hay una persona que busque a Dios y que logre conocer algo de Él que no se termine enamorando. Porque Él es el amor. Dios es amor.
Esto es lo que sentían y lo que vivían todos aquellos grandes hombres y mujeres de Dios que a través de la historia hicieron grandes obras. No había otra razón, no había otro motivo. Y sigue estando vigente la misma condición. Si hoy queremos permanecer fieles a Dios, si hoy queremos caminar en santidad, si hoy queremos servir a Dios con excelencia, si hoy queremos entrar en un nivel de oración que verdaderamente mueva a Dios a actuar, tenemos que estar enamorados de Dios. Tenemos que estar enamorados de Cristo, porque aquí dice que el amor de Cristo es quien nos impulsa, el amor de Cristo es quien nos obliga, el amor de Cristo es quien nos motiva. El amor de Cristo es la razón de ser de la vida cristiana. ¿Tiene de unos minutitos más o nos terminamos acá? El que calla otorga. Dice la Biblia, el cumplimiento de la ley es el amor. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire si será importante. Y por ahí nos conformábamos con migajas. Nos conformábamos con ir a la iglesia, nos conformábamos con realizar algún servicio, nos conformábamos con la amistad de personas conocidas y no nos dábamos cuenta de que hay mucho más. Si seguimos escarbando en esto y seguimos profundizando, hay maravillas que no hemos descubierto todavía. El amor de Cristo nos constriñe. Ese es el mensaje para hoy, para todos los jóvenes. ¿A qué edad empieza la juventud? ¿A qué edad empieza la juventud? Cuando termina la adolescencia. 17, 18 años. Para todos los jóvenes. ¿Y cuándo termina la juventud? ¿Cuándo podemos decir yo no soy joven? ¿En qué momento se acaba la juventud? ¿Hay una edad, hay un momento, hay algo? A los 30 dice. ¿Ah? No sé, usted sabe. ¿Cuánto? 45. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Cuándo se termina la juventud? Para saber ahí a los pastores, ¿no es cierto? ¿Hasta qué edad puede aceptar gente acá? Cuando empieza la adultez. ¿Ah? ¿Será cuando la persona madura? ¿Será? ¿O habrá jóvenes maduros? ¿Se puede ser joven y maduro al mismo tiempo? ¿Sí? Contesten, por favor. ¿Qué pasa que no? ¿Ah? La juventud. Hay un libro muy hermoso que se llama Juventud, Divino Tesoro. ¿Alguien lo ha leído? ¿Quién quisiera ser joven para siempre? ¿De qué depende? ¿Del físico? El no tener cana, no tener arruga, no tener un kilo de más. ¿Eso es ser joven? ¿Se cumplirá aquello que solemos decir por ahí? Jóvenes viejos, viejos jóvenes. Hay jóvenes que son viejos porque viven como viejos, actúan como viejos, tienen una vida de viejo. Porque tienen 20 años y están todo el día metidos con el celular, por ejemplo. Es una vida de viejo. Porque eso es lo que hacen los abuelos en el geriátrico. No tienen nada que hacer, entonces están... ¿No es cierto? Son jóvenes viejos. Pero también hay viejos jóvenes.
Se hace cargo el hermano. ¿Cierto? Viejo, ¿por qué? Viejo en el sentido de que tiene muchos años. ¿Cierto? Ha superado por ahí la barrera de los 40. ¿Ya pasamos? No, todavía no. No. Los 40, no sé, los 50, no sé. ¿Cierto? Pasó la barrera. Pero no sé, hay una fuerza interior. Como dice Rabito. ¿Bien la canción de Rabito? Hay una... Hoy lo dice, claro. Hay una gran fuerza en mí. ¿Cómo es? Que el Señor me ha dado para cuidar y para cuidar a la mujer. ¿Cómo es? El que tiene vitalidad, el que tiene energía, el que tiene fuerza, el que tiene ganas, el que tiene idea, el que tiene ánimo, el que ama, el que sabe, el que quiere hacer cosas no solamente por sí, sino por los demás, el que tiene una actitud de predisposición, una actitud jovial, el que tiene una sonrisa para esbozar aunque sea que esté hecho pedazo por dentro, el que quiere que los demás se sientan bien, el que busca oportunidades de hacer cosas para bien de los demás, de su familia, de su propia vida. Juventud, jovialidad, energía, eso precioso que se lleva por dentro y que gran parte del mundo ha perdido hoy en día. Por eso decimos, hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Hay personas que tienen, póngale 60, 70 años o capaz que un poquito más y usted los ve y dice, los admira. Yo admiro a personas de nuestro ministerio que tienen esa edad y le dan cátedra a los que tienen pocos años. Le dan cátedra de vitalidad, le dan cátedra de energía, de trabajo, de servicio, de todas las cualidades y virtudes cristianas. Porque hay una energía, hay una fuerza, hay algo más profundo que es la fuerza del amor de Dios en sus corazones. Porque dice la palabra, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos impulsa, el amor de Cristo nos obliga, el amor de Cristo es el motor de nuestra vida, o al menos debiera serlo. El amor de Cristo es quien debiera ser el motor de todas nuestras acciones. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y ese es el mensaje para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por su amor. Gracias a Dios. Ya para cerrar, seguramente usted lo debe saber acá. Ahora quiero que lo sepa acá. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo está enamorado de usted? ¿Sabe que el Señor Jesucristo está enamorado de usted? Le ama profundamente. Le ama a tal punto que quiso dar su vida para que a usted no le pase nada. Que prefirió morir Él, que prefirió sufrir Él, que prefirió interponerse en el camino de la maldad, del pecado, del diablo, para que a usted no le toque ni un pelo. Él está enamorado de usted. Y si a alguien le ha pasado alguna vez en la vida, sabe lo triste que es un amor no correspondido. Cuando usted ama, y a quien usted ama no le hace la devolución. Qué triste, ¿no? Qué doloroso. Es el amor no correspondido. ¿Sabe que al Señor le pasa permanentemente esto? Él permanentemente está golpeando a la puerta del corazón de sus hijos. Con una palabra, con un regalo espiritual. Él quiere acercarse. Él quiere brindarse, Él quiere entablar una relación de padre a hijo, de un diálogo, un acercamiento. Y sus hijos, nosotros, estamos en otra, metidos en nuestros asuntos. Y no solamente pecados, no estoy hablando de pecados, por ahí estamos metidos en nuestros asuntos. No tengo tiempo para orar, tengo que ir a ensayar. No tengo tiempo para orar, tengo que ir a predicar. No tengo tiempo para orar, tengo que ir a hacer vigilia. O sea, cuidar los predios. Todo eso es bueno. Pero hay un llamado de parte del Señor. Y entendamos bien el equilibrio que hay que lograr.
Pero para que nuestro servicio sea agradable ante los ojos de Dios, para que dé resultados, para que dé fruto, para que cumpla el rol para el cual fueron establecidos, el motor principal debe ser el sincero amor de Cristo. De otro motivo, de otra manera, es simple religión. Es religión, costumbre, nada más que eso. El Señor no está con la religión, el Señor está en el amor. De Él hacia sus hijos y de sus hijos hacia Él. Cuando todas nuestras acciones son motivadas por el sincero amor a Cristo. Por eso el apóstol lo explica acá de una manera tan magistral, ¿no? Y dice, el amor de Cristo nos constriñe. Quiera Dios, queridos hermanos, que si no lo había alcanzado hasta el día de hoy, comience a trabajar sobre eso. Comience a buscar, como a tesoros, como a oro, a escarbar y descubrir esta maravilla de Dios. Y si ya lo tenía, gloria a Dios, cultívelo, cultívelo, hágalo crecer, busque cada día más del Señor, porque a Él no se le ha cortado el brazo para bendecir. Hay más cosas para usted, hay más tesoros para mostrarle todavía. No hay techo para las cosas de Dios. Bendito sea el Señor. Cerramos ahí. Como dijo el apóstol Pablo, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En el nombre de Jesucristo. ¿Sabe que este mismo pasaje es el que tiene uno de los tesoros de la Biblia? Que es el versículo 17, que seguramente usted se lo debe saber de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea Dios. Bueno. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie.